Empezamos este siguiente bloque de charlas. Explicaremos cómo aclimatar un reptil en casa, los 4 conceptos básicos de mantenimiento en cuanto a factores ambientales, un poquito de dieta también. En cuanto a factores importantes, básicamente en un reptil los bloques principales son la temperatura, la iluminación, la humedad y el sustrato. Y en cuanto a el resto de factores, la dieta y el manejo del animal. Empezaremos explicando los factores ambientales. En cuanto a calefacción, los reptiles son ectotérmicos, son poiquilotermos y son heterotermos. ¿Esto qué significa? Pues que su fuente de calor principal tiene que ser externa, su temperatura oscila según la temperatura ambiental y sí que es verdad que una parte de calor es interna, pero no regulan su temperatura corporal por medios endógenos. Solo en unas pocas especies, como son algunas serpientes, hacen pequeñas contracciones musculares para generar calor para incubar los huevos, ¿vale? Pero son 2 excepciones contadas. Y la temperatura interna más o menos ronda 3-4 grados por debajo de la temperatura ambiental. 2 conceptos importantes: temperatura zonal óptima y temperatura corporal preferida. La temperatura zonal óptima es la temperatura a la que los reptiles alcanzan la preferida, que es la siguiente. Y la preferida es esa temperatura a la que optimizan todas las funciones vitales. Y esta es la que vamos a tener que intentar lograr durante la hospitalización o durante la vida en general, pero cuando los tengamos en hospitalización, con más razón, porque es la temperatura a la que van a metabolizar los fármacos. Tanto, pues esto, si ponemos fluidos, si ponemos cualquier tipo de fármaco, es la temperatura a la que la van a metabolizar correctamente, ¿vale? Esta temperatura es variable en función de la especie, de la edad, del sexo, del estado fisiológico y de la época del año e incluso de la hora del día, ¿vale? Y normalmente suele rondar de forma genérica, pero dependiendo siempre de la especie, entre 26 y 32 grados. Y como os decía, pues bueno, regula prácticamente todas las funciones orgánicas y metabólicas: digestión, cicatrización de heridas, metabolismo de fármacos, sistema inmunitario y eliminación de toxinas. ¿Cómo permitimos la termorregulación? Al final, dentro del terrario hay que hacer una zona fría y una zona caliente. Entonces, si son terrarios pequeños nos va a costar un poco más, si son terrarios un poquitín más grandes sí que vamos a poder permitir de forma más fácil que haya una fluctuación de temperaturas entre una zona y otra. Por ejemplo, en este caso, lo que es la fuente de calor está por debajo del terrario, que es una esterilla, una manta térmica, y tenemos una serpiente que acaba de comer, que está alojada en esa zona donde tenemos más calor para que haya una función digestiva correcta. Y en cambio tenemos otra serpiente que está arriba, donde la fluctuación de temperatura varía y la temperatura es más fría. Y esto básicamente es permitir la fluctuación normal que tendría en su hábitat, en el tiempo, tanto día-noche como en verano-invierno. Y siempre la temperatura tenemos que intentar que varíe entre 5 y 8 grados más o menos entre el día y la noche. Pero, como siempre os digo, cada especie tiene sus particularidades. En reptiles enfermos se genera esto, se genera el síndrome febril. Ellos no pueden generar fiebre endógena, entonces vamos a tener que tener una zona caliente para que si el animal tiene una infección o cualquier patología que requiera generar una fiebre externa, que el animal pueda moverse a esa zona más caliente. Esto al final lo que facilita y mejora es la actividad leucocitaria y aumenta la producción de anticuerpos. Y esto es muy fácil de ver cuando tienes grandes instalaciones con muchos animales. Ves que animales enfermos casi siempre están en las zonas más calientes, sobre todo cuando hay un problema infeccioso. ¿Cómo escoger el tipo de fuente de calor? Que ahora os comentaré los tipos de fuentes que tenemos de calefacción en el mercado. Pues en función de la especie. Tenemos animales que tendremos que poner una fuente de radiación, que normalmente son los que tienen una exposición solar, como por ejemplo puede ser las tortugas que son desérticas, ¿vale? Desde que el calor llega desde arriba, el calor emitido por el sustrato, por contacto, como pueden ser algunas serpientes que viven en las grietas de las piedras que están calientes, y luego por convección aérea, que normalmente son animales arborícolas como pueden ser iguanas, por ejemplo.
¿vale? Según el clima de cada especie, pues hay que variar un tipo de fuente u otra. Tipos de fuentes de calor que tenemos en el mercado. Tenemos las mantas térmicas y los cables calefactores. Siempre tienen que ir por fuera del terrario. Vemos muchas serpientes, muchos lagartos con quemaduras, porque ellos pueden estar durante horas encima de la fuente térmica. Entonces, si tienen contacto directo, al final se acaban quemando. Existen estas piedras calefactoras que no se recomienda usar por el riesgo que tienen también de quemadura, ¿vale? Porque al final el lagarto o la serpiente va a quedar enrollada en la piedra y al final se va a acabar quemando porque puede pasar 12, 24 horas sobre esa piedra, ¿vale? Entonces, recomendamos no usarlas. Luego tenemos las lámparas calefactoras para esos animales que, como os decía antes, por ejemplo los desérticos, que el calor viene de arriba, viene del sol, pues todo lo que son bombillas de cerámicas o bombillas de luz y calor o infrarrojas, pues tenemos esa fuente que viene desde arriba y que lo que os recomendamos es usarlos o bien en terrarios altos o con rejilla metálica protegiendo esa zona, porque si no va a pasar lo mismo que con las esterillas. Las infrarrojas cada vez se usan menos por las molestias que generan a los reptiles de ver un ambiente de color rojo, ¿vale? Entonces, esto no es demasiado correcto, se siguen usando, pero no es lo ideal, ¿vale? Porque al final modifica la percepción del ambiente y de la comida muchas veces. Luego, para animales acuáticos, tenemos los calefactores de acuario habituales. Y luego tenemos otros sistemas que son mixtos luz-calor, incluso paredes calefactoras también, ¿vale? Tenemos muchísima variedad de productos. En cuanto a iluminación, tenemos dos tipos de luz. La luz visible, ¿vale? Que es la luz de día, y sobre todo la imprescindible para el caso de los reptiles, el espectro de luz ultravioleta, que se clasifica en función de la longitud de onda en luz ultravioleta A y en luz ultravioleta B. La A normalmente mejora la conducta del bienestar animal y la luz ultravioleta B es súper importante para el metabolismo del calcio. Ya sabéis que en la piel se sintetiza la vitamina D3 gracias a la luz ultravioleta y que es la que hace que se absorba el calcio y que tengamos un buen metabolismo del calcio. Mínimo de 10 a 20 minutos diarios de luz ultravioleta. Esto es lo mínimo, aunque casi siempre al final solemos poner temporizadores en que tengamos pues unas 12 horas de luz más o menos con luz ultravioleta y el resto de oscuridad, ¿vale? Ahora os lo comento en las siguientes imágenes. En especies nocturnas, crepusculares y albinas no se recomienda o no es necesario poner una luz ultravioleta. Sí que es verdad que hay algunos estudios, por ejemplo en gecos que son nocturnos, que lo único que hacemos es seguir un poco lo que harían en su hábitat, que es tomar el sol media horita por la mañana, porque luego ya se esconden, y al atardecer la última luz que pueden tomar del sol al atardecer, porque al final es cuando van a estar más activos, que es por la noche. Entonces, esta exposición de media horita por la mañana y media horita por la noche, lo que se ha visto en los estudios es que sube muchísimo lo que es la vitamina D3 en sangre. Entonces, la discusión siempre es, vale, subimos la vitamina D3 en sangre, pero esta vitamina D3 es necesaria para esta especie, entonces sí que es beneficioso, pero probablemente no en tanta cantidad como suelen generar cuando los exponemos a luz ultravioleta. Entonces, la recomendación, sí, los podemos poner 10 minutitos, que se encienda la luz ultravioleta 10 minutitos por la mañana y 10 minutitos por la tarde, en especies crepusculares o nocturnas, ¿vale? Pero ya está. En serpientes, por ejemplo, como comen presas enteras, se digiere el hueso, el calcio se absorbe y demás, casi nunca vemos enfermedades metabólicas óseas, aunque no haya luz ultravioleta. ¿Vale? Aquí tenéis un poco todo el metabolismo del calcio y de la vitamina D3, que esto lo podéis mirar con calma, tampoco vamos a entrar en profundidad. Y la regulación del fotoperiodo, igual que hacíamos con la temperatura, pues lo mismo. Ciclos naturales, tenemos que intentar regular pues, ciclos día-noche y verano-invierno, y en general lo que hacemos son 10-12 horas de luz en invierno y 12-14 horas de luz en verano. En horas de oscuridad siempre apagar luces y evitar ruidos para que a los animales descanse y sobre todo es recomendable el uso de temporizadores para no tener que estar pendiente cada día de estar encendiendo y apagando la luz.
y para que siempre tengan un poco el mismo horario. Aquí, si os fijáis, en una zona tenemos la luz infrarroja, ¿vale? Esta, que es luz de cerámica, está apagada, y luego tenemos los fluorescentes de luz ultravioleta, ¿vale? Entonces aquí es la zona caliente y aquí la zona fría. Vale. Fluorescentes, tipos de luz que tenemos en el mercado. Normalmente son los que se utilizaron al principio, cuando se empezaron a mantener reptiles en cautividad, ¿vale? Son los primeros que salieron. La vida útil normalmente son 6-8 meses. Esto es importante porque al final te llegan reptiles a consulta que vienen con enfermedades metabólicas óseas y no, la luz ultravioleta sí, tiene puesta en el terrario, pero ¿cuánto hace que la compraste? No, desde que lo tengo, hace 3 años. ¿Vale? Pues entonces vamos a tener un déficit de luz ultravioleta. Importante, ¿dónde está localizada esta luz ultravioleta? ¿Está por fuera del terrario? ¿Está dentro? Sí, aunque pongas una luz ultravioleta nueva, si está fuera del terrario no va a llegar al reptil, ¿vale? Porque no pasa ni el plástico ni el cristal. Por tanto, vas a tener una tendencia a tener también hipocalcemias, enfermedades metabólicas. La distancia más o menos entre la fuente y el reptil tiene que ser unos 30-40 centímetros. Más allá de estos 30-40 centímetros, cuando tú pones el espectrofotómetro en la luz, no hay longitud de onda. Por tanto, al final, cuando superemos una distancia mayor que estos 30-40 centímetros, no va a haber luz ultravioleta y al final vamos a acabar también en lo mismo, vamos a acabar en una enfermedad metabólica. O sea, problema. Los fluorescentes tienen parpadeo y ellos, los reptiles lo ven, nosotros no, pero los reptiles sí, y esto va a generar también molestias en la vida diaria. Por eso, poco a poco se van sustituyendo por otro tipo de bombillas. Y la luz lo que es el porcentaje depende del hábitat, ¿vale? En especies desérticas se suele usar un 10%, incluso ahora ya hay fuentes de luz que tienen mucho más porcentaje, entre un 15% también. En animales tropicales un 5% y en animales que son vespertinos o en animales que viven debajo de la selva, donde llega poquito por los árboles la luz ultravioleta, pues es el porcentaje más bajito. Vale, lámparas de vapor de mercurio. Estas realmente son las que funcionan mejor y las que mejor longitud de onda dan. Lo que pasa es que son bastante potentes y se suelen utilizar en terrarios grandes. Tienen parpadeo, con lo cual llevan un balastro para intentar evitar que este parpadeo no sea tan molesto para ellos. Y luego tenemos las más usadas y las que tenemos ya de la última década casi, en las tiendas, que son las bombillas compactas, las luces compactas o de bajo consumo. Tenemos muchísimas marcas, tenemos muchísimos porcentajes, cada vez van cambiando, van saliendo más nuevas, ahora ya tenemos casi pues esto, de un 15 a un 20% de luz ultravioleta. Entonces, estas son las más prácticas, entre comillas. Hay mucha discusión entre el tipo de fuente de luz ultravioleta que se debe utilizar. Ahora están saliendo estudios ya con las nuevas luces LED de luz ultravioleta, ¿vale? Estamos un poco a la espera de ver cómo funcionan y a partir de ahí, pues ya a lo mejor en los siguientes años os explico otras cosas, pero de momento lo que tenemos al final más estudiado y en el mercado son estas que os estoy comentando ahora. También la vida útil es 6-8 meses. Hay que cambiarlas aunque sigan emitiendo luz, aunque la bombilla no se haya fundido, ¿vale? Y lo mismo, distancia fuente reptil 30-40 centímetros y también tienen un ligero parpadeo. Otras luces que solemos encontrar, la luz solar y la luz lunar. La luz solar no emite luz ultravioleta, ¿vale? Simplemente o emite muy poquita cantidad, y la luz lunar también está en discusión y no se suele usar. ¿Vale? Porque al final tener a un animal nocturno con una luz azul durante toda la noche, para ellos tampoco no es agradable, ¿vale? Y modifica también la conducta. Entonces, intentamos, si son animales nocturnos, no usar ningún tipo de luz. Humedad ambiental, súper importante. Todos los reptiles necesitan agua, necesitan humedad, y parece una tontería, pero vemos muchos reptiles que preguntas al cuidador, bueno, ¿dónde tienes la fuente de agua? No, si no le pongo agua. Los reptiles no beben agua. No, todos los animales necesitan agua. Entonces,
y sobre todo una humedad que sea acorde al ambiente y al clima que tiene esa especie. Porque al final la gran mayoría de enfermedades que solemos ver son insuficiencias renales por déficits, por deshidratación crónica al final. Entonces, lo que os decía, ¿vale? Es un determinante del estado de salud, de insuficiencias renales, de la ecdisis, que es la muda normal, ¿vale? De la piel, el apetito y la eficacia reproductiva. Y la humedad depende de cada especie. En especies desérticas la humedad será menor y en especies templadas y de clima tropical pues será mayor. ¿Cómo se consigue esta humedad? Se puede hacer pulverizando directamente con agua, manualmente o con sistemas de lluvia al animal o sobre el terrario, en las paredes del terrario y demás. Pues se puede hacer con un humidificador, que también en las tiendas específicos para reptiles tenéis también sistemas de humidificación del ambiente. O de forma práctica, si económicamente el cuidador no puede permitirse comprar estos sistemas o montar un sistema de lluvia, es tan fácil como poner recipientes sobre el sistema de calor, de calefacción, o incluso debajo de la bombilla de calefacción, sea una bombilla de cerámica, de las que hemos visto antes, para que se evapore el agua y genere un poquito más de humedad en el ambiente. Y luego la vegetación viva también es una buena fuente de mantenimiento de humedad, sobre todo en especies que son de climas templados y tropicales. Todos los animales necesitan agua y los reptiles también, ¿vale? Ya os digo, es que parece una chorrada, parece mentira, pero vemos muchísimos reptiles que se mantienen sin agua. Dragón barbudo, que casi nunca lo veremos beber agua. Esto es una foto que hice yo de un compañero que tenía este dragón barbudo. Que, ostras, no tiene agua. No, pues ya hace 6 meses que no tiene bebedero. Y es, déjame un momento que voy a hacer una foto que ya verás cómo... Pues le puse el bebedero y hice la foto porque es una foto poco habitual que veas a un dragón barbudo que es de clima desértico, ¿vale? Bebiendo agua. Porque al final el agua la ingieren de las verduras, pero si tienes una dieta que no es muy correcta en cautividad y además no tienes una fuente de agua, acabarás con problemas de insuficiencia renal por deshidratación crónica. Y todos los reptiles que llegan a consulta se asumen que tiene deshidratación crónica. Y vamos a tener que tener ese porcentaje de deshidratación en cuenta a la hora de restituir fluidos y de rehidratar al animal. ¿Vale? Pero casi siempre, por muy bien que queramos tenerlos en cautividad, nunca vamos a poder ofrecerles lo que tendrían en su hábitat. Por eso casi siempre se acaba asumiendo que, aunque el reptil esté completamente bien, no tenga signos clínicos y esté sano, casi siempre va a tener un pequeño porcentaje de deshidratación crónica. Entonces, garantizamos pulverización sobre la vegetación o sobre las paredes o cristales del terrario, podemos poner abrevaderos, bebederos, realizar baños de inmersión con un dedito de agua que no cubra la cabeza y meter al reptil en un recipiente pues 10-15 minutitos una vez al día, y esto también nos va a garantizar que el animal esté hidratado. Ellos absorben agua por cloaca. Los que tienen vejiga de orina, la vejiga de orina tiene función de reabsorción de agua, entonces el agua que entre por cloaca también nos va a servir para rehidratar, no solo que metan la cabeza para beber en el agua. Por eso en animales enfermos casi siempre hacemos baños, además de poner fluidos y tratamiento, casi siempre hacemos baños diarios. En cuanto al sustrato, nos ajustamos un poco a cada especie, en función del clima donde está cada especie. Sí que es verdad que intentamos no ofrecer arenas que sean muy finas, o en el caso de la sepiolita, típica arena de gatos, que ya sabéis que se pueden impactar y es como cemento. Al final, en el momento que entra a intestino y que ingieres accidentalmente la arena, generas obstrucciones, ¿vale? Obstrucciones, fecolitos. Entonces intentamos evitar arenas que sean desérticas, aunque ponga comestible, preparada para pogonas que son desérticas. La gran mayoría de pogonas que se les pone arena, en algún momento de la vida vienen con obstrucciones intestinales por culpa de la ingestión. En el momento en que cazan a las presas, se comen la presa y un puñado de arena, ¿vale? O sea que esto es importante. Sustratos que sean fáciles de limpiar y que sean económicos, al final es lo que buscamos. Diferentes tipos de sustratos que tenemos en el mercado, pues lo que os decía, arenas, que intentamos evitarlas por la ingestión. La grava se puede usar siempre que sea un poquitín más grande,
que no sea grava muy pequeña, porque al final también la pueden ingerir, o se pueden usar también piedras de gran tamaño. La turba es un sustrato correcto, lo único que sí que es verdad que genera bastante humedad y predispone a que aparezcan crecimiento de hongos en el ambiente, que tampoco es muy recomendable. Se pueden usar pellets de madera o sustratos de carbonato cálcico, que son los que no recomendamos, que normalmente suelen ser en forma de polvo o arena muy fina, que esto sí que nos va a generar problemas. Corteza de pino, corteza de coco, siempre con un tamaño aceptable y que sea un poquitín más grande de lo que es la boca del animal, porque si no también van a haber ingestiones. Y se pueden usar virutas de madera en algunas especies que normalmente se suelen enterrar y así, o incluso se puede mezclar las virutas de madera con con cortezas de pino o de coco para hacer una mezcla y que los animales se entierren. El césped artificial, que se usa a veces, intentamos también no usarlo por el riesgo de ingestión, sobre todo en animales que son herbívoros. Tortugas de tierra que son herbívoras se van a comer el césped, ¿vale? Y las ves ahí buscando entre el césped y mordiendo el césped. Y esto nos va a generar también obstrucciones intestinales. Y luego, en el papel de periódico, cuando tenemos animales enfermos, animales hospitalizados o animales que son muy jóvenes, yo siempre recomiendo que se ponga o papel de cocina o papel de periódico, porque es higiénico, barato, nos va a permitir controlar bien las cacas, la orina, cómo está el animal. Entonces, si hay parásitos externos, los vamos a ver porque vas a ver los ácaros pequeñitos también sobre el papel. Entonces, nos permite un fácil control sobre el animal. Entonces, yo es lo que suelo usar para hospitalización y para animales jóvenes, tortugas jóvenes, saurios jóvenes, para controlar que todo esté bien. Es poco estético, pero no pasa nada. Otros accesorios, pues tenemos desde fuentes con la bomba de agua que incentivan un poco que el animal también se entretenga, beba agua, sobre todo en especies que son tropicales. Tenemos cuevas que llevan como un imán también, que esto hace mucha gracia, pero para el animal tampoco es un poco un estrés añadido, de que tengas a alguien abriendo la cueva para ver cómo está posicionado el animal. Normalmente son cuevas que tienen como 2 pisos y se ponen de lado y luego, pues bueno, hay niños en casa, los niños a ver, ¿vale? Es un poco estresante para el animal, pero bueno, también los tenemos en las tiendas y luego las paredes artificiales que a veces, como os decía antes, llevan también a veces calefacción. El terrario de hospitalización, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente, son terrarios que tienen que estar, igual que cualquier UCI de exóticos, y aunque el centro sea pequeñito, el centro veterinario donde estemos sea pequeño, tenemos que intentar hacer una separación entre hospitalización de perros, gatos y exóticos. Que esto muchas veces no pasa, que al final te encuentras centros que utilizan la UCI de infecciosos y te ponen 4 terrarios, 4 jaulas de perro de conejo, ¿vale? Entonces vas a tener perros con parvo, perros con leptospira o gatos con panleucopenia y vas a tener un terrario con conejos también ahí en una jaula, ¿vale? Entonces intentamos evitar esto, ¿vale? Que a veces no hay más remedio, pero bueno, intentemos trabajar lo mejor que podamos. Que no hayan ruidos, porque al final son animales que se van a estresar, y que estén hechos con materiales de fácil lavado. Hay terrarios que ya están hechos de PVC, de plástico, que son terrarios que son económicamente un poco más costosos, pero que nos permiten desinfectarlos súper bien y que los limpiemos muy bien. Al final los terrarios que son únicamente de cristal, hay muchos rincones donde al final no puedes desinfectar bien y cuando hay problemas infecciosos, parásitos y demás, nos cuesta mucho eliminar lo que son los quistes, los huevos de parásito de los terrarios. Se pueden desinfectar con desinfectantes habituales, tipo lejía. Por ejemplo, la lejía al 6% nos elimina la gran mayoría de quistes y de huevos parasitarios. Y luego tenemos tipo F10, que cada vez nos cuesta más encontrarlo porque se ha ido retirando del mercado, también que es bactericida.
virucida, ¿vale? Demás, pues también se puede usar. Y recordar el riesgo de zoonosis. Todos los reptiles son portadores de salmonela en su tracto gastrointestinal como flora normal, entonces simplemente higiene, ¿vale? Higiene, lavar manos, ¿vale? Y sobre todo cuando viene vienen reptiles a consulta, pues yo lo primero que hay que explicarles es esto, que si hay niños en casa tocando la tortuga y demás, pues que se laven las manos después de manipular a la tortuga o a cualquier reptil. Y intentamos tener siempre en hospitalización terrarios de diferentes tamaños, pero al menos uno con luz ultravioleta nueva, ¿vale? Que sea una buena fuente de luz ultravioleta, que a veces también nos pasa de, sí, tienen luz ultravioleta los reptiles, los terrarios de hospitalización, pero hace 2 años que nos han cambiado esas bombillas. ¿Vale? Y lo que os decía, terrarios de PVC con papel de periódico, plástico, que se pueda lavar con facilidad, se puede desinfectar, igual que en este basilisco, ¿vale? Lo mismo, papel de periódico con terrario de plástico, y a veces, pues bueno, no nos toca otra que tener terrarios de cristal, y aquí tenemos al menos una fuente de luz ultravioleta, aquí hay una rejilla para que pase la luz ultravioleta donde está puesto el fluorescente, y la parte de delante es de cristal, ¿vale? La parte de la apertura es de cristal. El terrario de mantenimiento en casa, pues dependerá mucho del cuidador y dependerá mucho de lo que se quiera gastar y del espacio que tenga. Pero al final tenemos varias opciones. Tenemos terrarios de cristal, de metacrilato, de rejillas con estructura de metal o estructura de madera, y depende de la especie. Estos terrarios nos van a servir muy bien para camaleones que necesitan una ventilación importante. Entonces, normalmente los terrarios de rejilla, sea con estructura de madera o metálica, esto es casero, pero hay comerciales también, que creo que luego me parece que hay alguna foto. Están preparados básicamente para camaleones. Y las formas pues dependen de la especie también. Los camaleones aprovecharán más una estructura vertical, porque al final son animales que son arborícolas o de arbustos que son bajitos, pero irán moviéndose en la longitud vertical, y animales que necesitan una longitud horizontal porque son animales de suelo. Entonces esto depende de la especie, y las aperturas pues depende de la especie y depende del tipo de terrario, pues también puede ser frontales, superiores. En arborícolas, más o menos, el tamaño medio adecuado que deberían tener es una altura de 4 veces la longitud del animal, la amplitud 3 veces y la profundidad 2 veces. Y estos son los que os decía, los comerciales, que son para reptiles, que son de rejilla, y para camaleones, ¿vale? Para animales terrestres, altura más o menos 3 veces por la longitud del animal, amplitud 4 veces y profundidad 2 veces, más o menos. Y aquí simplemente es para que veáis pues, terrarios. Normalmente los terrarios así están preparados para anfibios, ¿vale? Que requieren una humedad muy elevada. Incluso en alguna zona del mismo acuaterrario hay colocado como una especie de balsa con movimiento de agua para que también puedan nadar y puedan meterse en agua. Y esto hace también que la humedad sea mucho más alta. El musgo hace que se mantenga muy bien la humedad también, pero son terrarios de difícil mantenimiento, que a la que tienes algún problema, toda la vegetación se muere, ¿vale? Pueden haber problemas incluso fúngicos, entonces el mantenimiento es difícil, es muy difícil. De hecho, hay empresas que se dedican ya a prepararte el terrario con todo ya plantado, acondicionado, y que hace muchos meses que han estado preparando y que esas plantas han ido creciendo, y cuando ya lo tienen todo listo te lo venden todo directamente. Pero claro, luego lo difícil es mantenerlo. La alimentación muy variada en función de cada especie, ¿vale? Tenemos en los ofidios, pues tenemos ofidios que se alimentan de pequeños mamíferos, de aves, peces, anfibios, caracoles, insectos, huevos, realmente hay de todo. Entonces, al final, como siempre, hay que conocer la especie y adecuarnos a cada una. Aquí, por ejemplo,
la Natrix maura, que es de aquí de la península, normalmente vive en riachuelos y en ríos pequeñitos y se alimenta de peces y de ranas. Luego tenemos pues, la Sipeltis que os he comentado antes, que se alimenta de huevos. Y luego otras especies, por ejemplo las Lampropeltis, cuando las tenemos en cautividad las alimentamos a base de ratones. ¿Vale? Entonces, esto también hay que ajustarse un poco a dónde viva el propietario, el cuidador, porque al final te encuentras gente que tiene reptiles y que viven perdidos en un pueblecito del Pirineo y ahí no van a encontrar una tienda que les abastezca de ratones. Entonces hay que ajustarse un poco también pensando en el animal, obviamente sin dar de comer tonterías, pero muchas veces nos tenemos que ajustar. Y lo importante es que las presas sean presas muertas, ¿vale? Que no demos presas vivas porque podemos acabar con bastantes accidentes. Y en estos propietarios, en estos cuidadores que viven en pueblos o en sitios donde no hay tiendas que te abastezcan de alimento vivo, es muy fácil tener una parte del congelador reservada para tener bolsas con ratones, ¿vale? Que hay muchas empresas que también se dedican a ello y que te los envían a casa. Importante en la alimentación, la frecuencia de administración. Varía un poco entre el tamaño de la serpiente y de la presa. Al final, si ofrecemos presas que son muy grandes en comparación a la serpiente, nos va a regurgitar. Incluso he visto casos de asfixia, ¿vale? Porque intenta tragarse a la presa y se queda con la presa en el cuello, ¿vale? Entonces, hay que ajustarse un poco al tamaño de cada animal. Si administramos presas demasiado grandes, se dificulta la digestión, acaban regurgitando. Y lo ideal es no manipularlos al menos 2 o 3 días después de comer, porque si no también acaban regurgitando. Si son animales, serpientes más grandes, tipo pitón reticulata, tipo anaconda y demás, obviamente el tiempo de digestión es mucho más largo y la manipulación debe hacerse mucho más tarde, porque si no al final acabaremos también con animales con regurgitaciones. Si la temperatura no es adecuada, tanto si es alta como si es baja, también va a acabar regurgitando porque el metabolismo no es correcto. Vale, enquelonios, tortugas herbívoras. De forma general, todo os lo estoy explicando un poco de forma genérica, ¿vale? Luego cada especie tiene sus particularidades. Son herbívoras, básicamente comen hojas y os he hecho una lista para que la tengáis apuntada de las cositas que pueden comer en cautividad. Básicamente heno, diente de león, tanto la flor como las hojas, cerraja, malva, hojas de chumbera, hojas de morera, achicoria, parra, tréboles, canónigos, radicho, llantén, rúcula, hojas de zanahoria, escarola, cardo, endivia, todo lo que sean hojas, ¿vale? Y que tengan una composición nutricional que sea correcta. Por ejemplo, alimentar a una tortuga a base de lechuga, que es lo que suele pasar y lo que solemos ver. ¿Qué le das de comer a la tortuga terrestre que tienes en casa? Lechuga y tomate. Fatal, ¿vale? Fatal. O sea, la lechuga, al final, nutricionalmente tampoco nos va a aportar gran cosa y el tomate menos aún. Una tortuga en su hábitat difícilmente va a encontrar un tomate, el tomate es rico en oxalato cálcico y acabaremos muchas veces con problemas a nivel de riñón, ¿vale? o de cálculos. Sí que es verdad que los cálculos urinarios en reptiles normalmente suelen ser de uratos, casi nunca son de oxalatos, pero acabaremos con problemas renales y de metabolismo de calcio y demás. Entonces, intentamos dar una dieta que sea correcta, la lechuga se puede dar, pero que no sea la base de la dieta. ¿Vale? Aquí tenemos algunas imágenes de diente de león, ¿vale? Estoy comiendo tréboles, ¿vale? Dieta variada. En tortugas que son terrestres comerán más seco, comerán más heno, que no en tortugas que son de clima templado, tropical, que comerán más fresco. Por eso también hay que adaptarse un poco a cada una. ¿Qué come una tortuga de Florida? ¿Una tortuga de orejas rojas? ¿Gambitas? No. ¿Vale? ¿Pienso? No. El pienso y el gammarus, las gambitas y el pienso, los pellets, son un complemento, pero no son la base de la dieta. ¿Qué ocurre muchas veces cuando ofrecemos las gambitas, que es lo que nos venden en las tiendas? Al final toma la tortuga, la tortuguera y el botecito de gambitas, que acabamos con problemas de crecimiento, de hipovitaminosis A, porque estamos dando un esqueleto de una gamba seca que no nos aporta nada nutricionalmente. Entonces,
dieta de una tortuga de Florida, de una traquemis, y en general las que son acuáticas carnívoras, pues pescado entero, con piel, espinas, vísceras, se puede trocear según el tamaño de la tortuga, hígado y vísceras, sean de carne, de pollo, de ternera, ¿vale? Y el hígado y las vísceras también de los mismos animales, conejo, ¿vale? Pavo, todo lo que sean carnes magras, mejillones, berberechos, almejas, gambas y cangrejos, sin condimentar, sin conserva, ¿vale? En crudo, lombrices de tierra, gusanos, larvas, insectos, caracoles y babosas. Dieta carnívora. Sí que es verdad que hay que respetar un poco el herbivorismo que tienen, por ejemplo, las traquemis, las tortugas de Florida, a partir de los 3 o 4 años, comen algo de hojas verdes, porque al final, si en su hábitat les cae una hojita de un árbol, muchas veces les dan un bocado y comen algo de hojas. Esto hay que respetarlo también. Y aunque la tortuga esté acostumbrada a comer carne, que es lo que más le gusta, hay que de vez en cuando forzarlas a que coman algo de hojitas verdes. Y podéis usar las mismas que os he comentado para las tortugas de tierra. El gámarus y el pienso como complemento. ¿Vale? Al final no hay nadie que se haya puesto a estudiar la composición de cada especie en libertad como para formular un pienso que sea completo, equilibrado, para cada especie en concreto. Entonces, al final no tenemos piensos que sean adecuados para ellos como base de dieta. Se puede dar también como complemento pienso de peces de piscifactorías y siempre no emplear embutidos, que esto también es muy frecuente. ¿Qué le das a la tortuga? Jamón York, Frankfurt, fatal. ¿Vale? Entonces, intentamos básicamente por la ratio calcio-fósforo, que son alimentos que son ricos en fósforo y muy bajos en calcio. Y esto nos va a llevar también a tener problemas de enfermedad metabólica ósea. ¿Vale? Lo que os decía antes, respetar el grado de herbivorismo. Las acuáticas no comen fuera del agua, hay que ofrecer comida dentro del agua. Y lo que yo recomiendo siempre es tener su espacio donde viva todo el día y hacer un pequeño tanque, que esto se puede usar pues, en un recipiente, un tupper con agua, donde pongamos a la tortuga a la hora de darle de comer, lo que pueda comer en 10-15 minutos y luego se pasa otra vez al acuario habitual, a la tortuguera habitual. Es mucho más limpio y así no tendremos que estar cambiando el agua cada 2x3 o limpiando el filtro, ¿vale? De forma más frecuente. Cuando son adultas, 3 veces por semana y lo que puedan comer más o menos en 10-15 minutos. No hay que alimentarlas en exceso. Al final, los reptiles en libertad comen cuando pueden. ¿Vale? Entonces, no podemos alimentar a un reptil todos los días. ¿Vale? Al final acabaremos con problemas de hígados grasos. En el 85-90% de las necropsias de quelonios, de tortugas que se mantienen en cautividad, tienen un grado más o menos alto de lipidosis hepática. Entonces, intentemos evitar y minimizar un poco estos riesgos. Y las alimentamos de forma individual porque cuando son adultas hay bastantes ataques y mordidas entre unas y otras intentando coger la comida. Saurios. Tenemos insectívoros, pueden comer. Básicamente os he puesto lo que tenemos en el mercado, ¿vale? Grillos, gusanos, sean gusanos de la miel, gusanos de seda. Luego tenemos pacnodas, que es un tipo de larva como del escarabajo pelotero, ¿vale? Entonces, el del escarabajo del estiércol. Luego tenéis langostas. Cucarachas, tenéis muchísimas especies. Tenéis las blápticas dubias, que es la cucaracha argentina. Tenéis las runners, que son cucarachas más pequeñas, que son más rápidas. Luego tenéis otra que se llama Grampodorrhina portentosa, que es la cucaracha de Madagascar, que es una cucaracha gigante, que incluso cuando la tocas parece que chille. ¿Vale? Entonces, tenéis muchísima variedad de alimentos vivos en las tiendas que se pueden usar. Entonces, lo que no es aceptable es ofrecer, por ejemplo, a un animal que es insectívoro una dieta a base de gusano de la harina, por ejemplo. El gusano de la harina es muy rica en grasa y no aporta prácticamente nada más que grasa. Entonces, intentemos dar una dieta variada. Dentro de lo poco variada que ya es en cautividad, pues intentemos que al final las dietas sean un poquitín más ricas en proteína, ¿vale? Luego tenéis también las larvas que son de mosca, ¿vale? Hay un tipo de larvas de moscas que es la mosca... Ay, no me sale ahora. La mosca soldado,
¿vale? Que es un tipo, la larva de mosca soldado, que es la única larva, el único gusano que es muy rico en proteína, a diferencia de los gusanos tipo tenebrio, que es el gusano de la harina, o las zofobas, que es el gusano rey, que también es como si fuera un gusano de la harina, pero más grande. Estos son muy ricos en grasa, en cambio todas estas larvas son ricas en proteína. Y en los carnívoros, pues lo que os comentaba en las fotos, pueden comer pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, moluscos, crustáceos y también comen los insectos. Importante, alimentar las presas 24-48 horas antes de ofrecerlas de comer al reptil. ¿Vale? Porque al final, cuando las compramos en tiendas, vienen de granjas en las que lo único que les dan de comer es salvado de trigo y agua. ¿Vale? O sea, nutricionalmente no vamos a tener, vamos a estar dando un esqueleto, ¿vale?, de quitina al animal. Entonces, ya hay dietas incluso preparadas que se ajustan a que les damos de comer a los grillos, a las cucarachas, esta dieta 24-48 horas antes, y incluso el calcio sube en composición en el grillo. Entonces, esto es lo que van a comer después los reptiles, ¿vale? Entonces, importante esto, alimentarlas al menos, alimentar a las presas 24-48 horas antes. Los omnívoros comen de todo, lo que hemos comentado antes, y luego además frutas y verduras, y los herbívoros básicamente comen heno, hojas verdes y flores, que en este caso, pues bueno, tenemos los uromastics y también tenemos las iguanas que son herbívoras, por ejemplo. Alimentar a las presas siempre. Se pueden alimentar si es una alimentación casera, si no es ninguna de estas dietas que se utilizan. Podemos utilizarla incluso con las mismas hojas verdes que os he comentado para los animales herbívoros, ¿vale? Incluso tenemos geles también, que simplemente para que beban agua, que es en forma de gel y que se coloca dentro del recipiente donde tengamos las presas vivas. Esto para insectos, sobre todo. Y para roedores, si hay gente que quiere mantener, pues bueno, pues yo tengo 10-15 ratones en casa y los voy alimentando antes, pues ya hay piensos específicos para ellos que se pueden usar. Como resumen de la alimentación, como siempre, conocer la especie, sus hábitos alimentarios. Muchas veces nos encontramos anorexia, el animal no come, o bien porque no estamos dando de comer en la franja del día que ese animal comería en su hábitat, o bien porque lo que estamos dando no se ajusta a lo que ese animal come de forma habitual. Y muchas veces nos ponemos a investigar que si hay alguna enfermedad que está haciendo que el animal no coma y simplemente es un puro problema de manejo. Dieta lo más variada posible e intentamos siempre un ratio de dieta superior a un calcio-fósforo superior a 2:1. Por eso es importante alimentar a las presas antes. Lo que os decía, no manipular a los ofidios a los 3 o 4 días post ingesta, o si son ofidios muy grandes, pues esperar hasta una semana. Y la anorexia casi siempre está relacionada con problemas de manejo, temperaturas que no son correctas, terrarios pequeños, dietas inadecuadas o ofrecer de comer en horas que no deberíamos. En animales nocturnos, ofrecerles de comer durante el día probablemente tendrán poco interés por la comida. Entonces, no vayamos más allá si no hemos modificado bien el ambiente. Y una vez tengamos modificado el ambiente, si el animal ya empieza a comer, no hace falta ir más allá de ponernos a investigar sobre enfermedades, ¿vale? Entonces, primero hay que investigar muy bien el manejo y el mantenimiento de ese animal en casa. Y siempre separar a los animales en tanque de alimentación, porque si no pueden pasar cosas como esta, ¿vale? Que tenemos la cabeza de una serpiente metida en la cabeza de la otra, ¿vale? Y esto suele pasar muchas veces cuando una serpiente ya está acabando de comer un ratón, la otra está oliendo la colita que todavía le sale de la boca y lo que hacen es comerse una a otra muchas veces. Vale, pasamos a manejo. Siempre, antes de manipularlos, intentamos tenerlo todo preparado, ¿vale? Porque al final sí que es verdad que son animales que la gran mayoría son de fácil manipulación, pero cuando tengamos un cocodrilo, un varano, una anaconda o una pitón, que sea un poquitín más grande de lo que estamos acostumbrados a ver, al final no podemos estar con el animal, con la anaconda colgada, vamos a cogerla, ¿vale? No, o sea, hay que tenerlo todo preparado. Entonces, todo lo que podamos usar o todo lo que nos pueda hacer falta, pues intentamos ya tenerlo preparado, que es un poco toda la lista de cosas que tenéis aquí.
Siempre evitamos factores estresantes. Hay que informar al propietario cuando llama de, oye, tengo una pogona que no come, la quiero traer a visita. Vale, pues tráela en un recipiente que sea opaco, que tenga un poquitín de ventilación, para que el animal no se estrese, no vea, porque muchas veces te vienen con la pogona aquí, como un pin, ¿vale? Entonces, intentemos evitar estas cosas. Que aunque no lo manifiesten, porque, y más las pogonas, que son animales que son sedentarios y que se portan bien y tal, pues no es lo adecuado. Entonces, intentamos evitar pues esto, un buen transporte, evitar sobre todo la proximidad a potenciales depredadores, clínicas o hospitales donde se hace un servicio mixto de exóticos y perro-gato, pequeños animales, pues intentamos separar un poco las salas de espera para que no hayan contactos entre estos animales. El manejo rudo e inadecuado pues también genera estrés para el animal y el dolor igual y nos puede desembocar pues, a inmunosupresión, infecciones secundarias y ya por no hablar de fallos cardíacos y lo que os decía, anorexia, pues en cualquier situación de estrés o de mal manejo pues también te puede generar anorexia. Y lo que no queremos es que ocurra esto, ¿vale? Esto es una clínica donde fui a pasar una visita y cuando llegué me encontré pues, a la tortuga que me esperaba a mí junto con un perro, ¿vale? Y esto es habitual, y ahí aprovecho la foto porque es habitual tener a perros conviviendo en casa con tortugas y no ocurre nada hasta que ocurre. ¿Vale? Hasta que tienes un animal conviviendo con un perro, una tortuga conviviendo con un perro durante 8 años, no ha pasado nada y en 8 años la tortuga estaba mordida con el caparazón roto. Y te viene el cuidador y te dice, es que nunca había pasado nada. Pues el perro ha visto una piedra moviéndose y lo que ha hecho es cogerla. ¿Vale? Y porque no haya pasado nada en 2 años no significa que de aquí 3 años no pase. ¿Vale? Entonces, cada especie y cada animal tiene que tener su espacio. ¿Vale? Y esto más de lo mismo. Compañera de perro y gato. Tengo un perro con diarreas crónicas y le echo de todo. Le echo coprológicos, le echo analíticas, folatos cobalamina, le echo de todo. Y el perro sigue teniendo diarrea. ¿Se te ocurre algo? ¿Convive con reptiles? Ostras, pues no lo he preguntado. Pregunta. Está con una tortuga. ¿Y qué hace con la tortuga? Pues dice que juega con ella, que la chupa, hazle un coprocultivo. A ver qué pasa. Salmonela. ¿Vale? Entonces,
E intentamos evitar esto. Y cuando no es esto, y cuando no es una salmonela, es una tortuga con una pata amputada, ¿vale? Entonces, intentemos que esto no pase. ¿Vale? Más de lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo. Aislamiento visual, evitar potenciales depredadores, sobre todo en animales que están enfermos y que están críticos, intentamos priorizar las actuaciones. Primero, si el animal es un animal disneico, intentemos estabilizarlo, ponerlo en incubadora, empezar poquito a poco a subir temperatura y no nos pongamos a sacar sangre, a hacer radiografías, porque al final me da igual que tenga una insuficiencia renal, que me ponga a sacarle sangre y que el animal esté anémico, y la insuficiencia renal me da igual si el animal se me va a morir en 5 minutos después de sacarle sangre. Entonces, primero vamos a estabilizarlo y luego ya valoraremos las pruebas que hacemos. Y si son animales agresivos, pues al final, o en un estado en que requieren sedarlos para que respiren mejor y demás, pues se sedan y ya está. ¿Cómo los manipulamos correctamente? Los saurios, cuando los exploramos, pulgar e índice inmovilizando la cabeza, si el animal es de un tamaño aceptable. Al final, las serpientes, luego lo veremos, las manipulamos igual para inmovilizar cabeza, que no nos puedan morder. Es útil recortar un poquitín las uñas antes de ponernos a manejarlos mucho, ¿vale? Porque al final la gran mayoría tienen las uñas bastante afiladas, y siempre intentamos cogerlos posicionando las extremidades paralelas al cuerpo, porque es cuando no van a poder mover esas extremidades y empezarnos a arañar. Reflejos vasovagales. En reptiles podemos hacer un poco de reflejo presionando con un algodoncito, con una gasa, los globos oculares, y van a reducir un poco la frecuencia cardíaca y se van a relajar un poco. No es la panacea, ¿vale? Pero para hacer pequeñas cosas sí que a veces es útil. Y en animales grandes, lo mismo. A la vez que presionamos un poco con el vendaje los ojos, también inmovilizamos la boca, ¿vale? Y así nos sirve pues doble función, ¿vale? Para que no nos empiece a morder y para reducir un poco la frecuencia cardíaca. En cocodrilos igual, ¿vale? Podemos hacer lo mismo. Siempre lo que yo recomiendo es con esparadrapos o con cintas adhesivas inmovilizar la boca. Incluso a veces tapamos también los ojos para que no puedan ver y para intentar generar este poquito de reflejo vasovagal. Las excepciones son los camaleones. Los dejamos que se posen sobre nuestros dedos, que caminen sobre nosotros, y luego todo lo que son cocodrilos, pues al final no queda más remedio que ponerse encima, ¿vale? Aquí pesaba un poco más que ahora, y así mejor, ¿vale? Pero hay que tumbarse encima. Normalmente cuando tenemos así aligatos o cocodrilos que son de gran tamaño, intentamos primero sedarlos con dardo. Luego podemos poner vía intravenosa pues propofol, alfaxan, ¿vale? Cualquier inductor, y así te permite trabajar un poco más. Si hay que sacar sangre después o hay que hacer cualquier cosa o radiografías y demás, pues es más fácil. ¿Vale? Y esto es lo normal, que si los traen en un recipiente, pues que el animal se pose en el recipiente, así podemos observar un poco cuál es la posición del animal, podemos hacer una exploración externa sin coger todavía al animal, y luego ya pasamos pues a manipularlo un momentín para mirar mucosas, palpar un poco abdomen y hacer un poco una exploración general. Las serpientes, lo que comentábamos antes, dejamos que se enrollen un poquito sobre nosotros, para así ya aprovechamos y valoramos un poco el tono muscular. Si son son animales que están débiles, pues lo notaremos muy fácil. Y en algunas serpientes podemos incluso cogerlas con toalla, o si nos da un poco de cosa cogerlas con la mano, pues las cogemos con una toallita, intentamos más o menos, si son serpientes que las conocemos porque ya las hemos visto otras veces y sabemos que son buenas, no hace falta ni inmovilizar la cabeza. En las serpientes del maíz son bastante dóciles y no suelen morder, pero bueno, si se enfadan a veces pues sí que te pueden marcar un poco y ya está. Lo importante es, si muerden, no estirar, porque el primer reflejo es, ¿vale? Y en el momento en que tú estiras, los dientes, que son finos, se quedan clavados. Y ella intenta estirar, intenta abrir la boca, pero no puede, ¿vale? Porque los dientes son agujitas muy, muy finas. Entonces, nos encontramos casos de gente que tiene boas, por ejemplo, te engancha y tú estirando, no estires,
que ya te dejará, porque si no te vas a desgarrar más a la hora de estirar que lo que te va a hacer la serpiente solo mordiéndose, ¿vale? Porque luego dejan y lo único que te dejan son los puntitos marcados de los dientes y ya está. Y la excepción es la Python regius, la Python bola, que por eso se llama así, que cuando la coges se hace una bola, que te la puedes así pasar de uno a otro y se queda hecho una bolita. Igual que en saurios, inmovilizamos cabeza con pulgar e índice si son serpientes pequeñas, ¿vale? Aquí lo mismo, intentamos inmovilizar un poco la cabeza sin apretar, simplemente inmovilizando mandíbula. Y aquí podemos ver un poquitín de secreción en la boca, ¿vale? Que esto ya nos indica algún tipo de enfermedad. En serpientes agresivas son un poquito las excepciones, que se suelen manipular, o serpientes venenosas, con los ganchos, con cajas de contención o con también los tubos de metacrilato, que a veces llevan un agujerito aquí para poderlos medicar, ¿vale? Y pinchar intramuscular a través del tubo. Y serpientes de gran tamaño. Al final hay que manipular en equipo y normalmente hacemos 1 metro por tamaño por persona, ¿vale? de la serpiente, ¿vale? Igual que aquí, ¿vale? Más o menos por 1 metro de animal por persona. En las tortugas, esta imagen es la manipulación habitual, ¿vale? O sea, las manos tienen que estar posicionadas en lo que es el puente, ni muy cerca de las extremidades, ¿vale? Ni muy alejadas, porque si no la serpiente se irá. Sobre todo con las traquemis hay que tener cuidado con la cabeza, ¿vale? Porque la cabeza puede hacer así, ¿vale? Entonces por eso intentamos cogerla siempre por la zona del puente, ¿vale? Igual que aquí, porque aquí ya no llega a cogerte el dedo, y con ellas también hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si os fijáis la misma, yo cuando estaba haciendo la foto ya estaba intentando, ¿vale? morder. Lo mismo que en los lagartos, es útil cortar las uñas si están muy muy largas, ¿vale? Simplemente la punta para que no arañen y no nos hagan daño. Y lo que es la cabeza, a la hora de explorarla, hay tortugas que son más colaboradoras, pero hay tortugas que no colaboran nada. Entonces simplemente intentamos pues, coger de lo que es la rama mandibular, ¿vale? Y estiramos. Si no nos deja porque está muy escondida, es útil decantarlas un poquito hacia abajo, presionar las extremidades posteriores hacia dentro del animal y normalmente sacar un poquitín la cabeza para que nos den margen ya para estirar el cuello. Tienen fuerza, entonces hay que inmovilizar y poquito a poco, a medida que el animal ya va dejándote estirar, pues al final ya puedes sacar la cabeza. Si no, hay que sedarlas. Esto nos pasa en muchas, sobre todo en tortugas que son de gran tamaño. Por mucho que quieras y por mucho que apretes las extremidades, la cabeza va a seguir ahí dentro, ¿vale? O sea que, y en las tortugas caja lo mismo, ¿vale? Igual. Aquí ya es que es imposible hacer nada. Problema de caparazón que dificulta el acceso a la cabeza, interfiere en la valoración de la condición corporal, pero también se valora. Entonces yo os pongo aquí simplemente para que lo tengáis escrito, ¿vale? Algunas fórmulas para saber si la condición corporal es correcta en algunas especies que está descrito. Cosas importantes como resumen, no lesionar la piel de algunos gecos, ¿vale? Hay que tener cuidado y sobre todo con la cola, con los que tienen autotomía caudal, hay que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, veis un geco diurno de Madagascar con una lesión, una cicatriz en la piel, que simplemente fue al manipularlo, coger la piel, ya se lesionó. Y sobre todo tener mucho cuidado con pico, uñas, mordeduras. Igual que en las aves, no tienen diafragma, tienen que expandir todo el celoma para poder respirar, entonces intentemos manipularlos sin presionarlos demasiado. Y siempre que la manipulación sea un riesgo para el animal o para nosotros, hay que anestesiarlos, ¿vale? Siempre. Y de momento, hasta aquí. ¿Qué veis? Una serpiente, vale. ¿Una sola? ¿Vale? Esto es lo que ocurre cuando tenemos serpientes en un mismo terrario y dándoles de comer a la vez, ¿vale? Que la boquita de una huele a ratón y la otra
va por ello. Y lo que ocurre es que al cabo de 2-3 días regurgita a la serpiente que está dentro, porque no se puede digerir. Muy importante tener siempre separadas a las serpientes a la hora de dar de comer, al menos media horita más o menos, para que puedan comer y luego ya las volvemos a juntar. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Vale, pues hasta aquí.